Buenas noches compañeros, mi nombre es María Estefanía Nacona Paz y vamos a hablar sobre el sistema endocrino, el aparato respiratorio y el aparato digestivo. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas y regula funciones vitales como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la respuesta al estrés, y lo hace a través de las hormonas que viajan por medio de la sangre. Sus estructuras principales son el timo, que es el que controla la actividad de las células T, la glándula suprarrenal, que su función principal es producir la hormona llamada adrenalina, el páncreas, que produce la insulina y controla el nivel del azúcar en la sangre, los testículos, que produce la hormona testosterona y determina las células sexuales masculinas. Los ovarios producen la hormona progesterona y determina las características sexuales femeninas. El aparato respiratorio. Su función es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el cuerpo y el ambiente. Sus estructuras principales son la nariz, que su función es humidificar el aire que entra a los pulmones, la faringe, que proporciona un paso para el aire y los alimentos, la laringe, que proporciona un paso para el aire y el sonido para la comunicación, la tráquea, su función es permitir el paso del aire entre la laringe y los bronquios, los bronquios, que su función es permitir el paso del aire hacia los pulmones. Los pulmones permite la respiración. La pleura reduce la fricción entre los pulmones y la pared torácica durante la respiración. El aparato digestivo. Su función principal es la ingesta, la digestión, la absorción y eliminación de nutrientes. Sus estructuras son la boca, que permite masticar, hablar y respirar, entre otras. La faringe proporciona un paso para el aire y los alimentos. El esófago transporta los alimentos desde la faringe al estómago. El intestino delgado absorbe los nutrientes desde los alimentos. El estómago digiere los alimentos. El intestino grueso absorbe agua y nutrientes de los desechos alimenticios y los convierte en heces. El hígado, su función principal es producir bilis. El páncreas, su función es producir enzimas digestivas y hormonas como la insulina. La vesícula biliar almacena y concentra la bilis producida por el hígado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dolly Hoyos y les voy a hablar sobre el infarto de miocardio y el electrocardiograma. Un infarto de miocardio ocurre cuando se bloquea una arteria del corazón, lo que impide que llegue oxígeno al músculo cardíaco. Esto provoca que parte del corazón se dañe o se muera. La causa principal de un infarto de miocardio es el bloqueo por grasa o coágulo de sangre. Síntomas principales. Los síntomas principales son dolor en el pecho, sudoración, falta de aire, náuseas y mareo. Ahora vamos a hablar sobre el electrocardiograma. El electrocardiograma se utiliza en un infarto porque muestra la actividad eléctrica del corazón y también detecta cambios típicos cuando hay un infarto. El electrocardiograma es un estudio rápido y esencial para valorar el daño del corazón. El electrocardiograma se divide en dos ciclos, el ciclo cardíaco y vasto cardíaco. Bueno, el ciclo cardíaco es el conjunto de fases que realiza el corazón en cada latido: sístole, contracción, y diástole, relajación.
El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto. Se calcula volumen por latido y frecuencia cardíaca. Muchas gracias. Mi nombre es Lenny Mora y les voy a hablar acerca del sistema azigos-hemiazigos. Este sistema está ubicado en ambos lados de la columna vertebral en el mediastino posterior. Su función es drenar la sangre del mediastino, del dorso y de las paredes toracoabdominales. Este tiene una conexión entre las paredes, entre la vena cava inferior, y la vena cava superior. Este sistema consta de la vena azigos y sus dos afluentes principales, que son la vena hemiazigos y hemiazigos accesoria. La vena azigos, que es la principal, se origina de la cara posterior de la vena cava inferior o de la vena renal izquierda, a nivel de las venas renales. Las afluentes principales, como les dije, que son las venas hemiazigos, se conecta con la vena renal izquierda, drena en las venas esofágicas y mediastinas y el tronco común de venas lumbar ascendentes izquierdas y subcostales izquierdas. Y la vena hemiazigos accesoria también drena espacios intercostales de la 4 a la 8 y venas bronquiales izquierdas. El sistema venoso azigos forma muchas anastomosis con la vena cava inferior y los plexos vertebrales, porque esto la convierte en una conexión importante entre las venas cavas, lo que permite que sea una vía de drenaje alternativa en caso de que haya una obstrucción de la vena cava inferior. Hablaremos en este momento de la irrigación y drenaje de algunos órganos. La irrigación en el esófago. Esto se hace a través de la cervical, de la torácica y abdominal. En la cervical está la arteria tiroidea inferior. En la torácica están las ramas esofágicas de la aorta torácica y arterias bronquiales. En la abdominal está la arteria gástrica izquierda y frénica inferior. El drenaje venoso del esófago se hace por las venas tiroideas inferiores, azigos y hemiazigos, que son gástrica izquierda y la vena porta. En el estómago, la irrigación se hace con la curvatura menor, con la curvatura mayor y el fundus. En la curvatura menor están las arterias gástricas izquierda y derecha, en la mayor está la gastropopiloica izquierda y derecha, y en las fundus están las arterias gástricas cortas. El drenaje venoso se hace a través de las venas gástricas, gastropiploicas y de la vena porta hepática, ya sea indirecta o directa. En el intestino delgado se hace la irrigación por el duodeno, el yeyuno o ileón. En el duodeno se hacen las arterias pancreatoduodenales, la superior y la inferior. Y en el yeyuno o ileón están las ramas yeyunales e ileales de la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso del intestino delgado lo hace la vena mesentérica superior y la vena porta. En el intestino grueso, la irrigación en el ciego, en el colon ascendente y los 2/3 del transverso lo hace la arteria mesentérica superior. Y en el tercio distal del transverso y el colon descendente y simogdeos lo hace la arteria mesentérica inferior. Y en el recto lo hacen las arterias rectales superiores, mediales e inferiores también. El drenaje venoso lo hace la mesentérica superior e inferior, la vena esplénica y la vena porta. En el hígado la irrigación la hace la arteria hepática, que es propia como de un 25%, y la vena porta hepática, que es el 75%, que está rica en nutrientes. El drenaje venoso de estas venas hepáticas las hace la vena cava inferior. El drenaje venoso lo hacen las venas hepáticas y la vena cava inferior. En el riñón, la irrigación la hacen las arterias renales,
que son las ramas como de la aorta y de la abdominal, y el drenaje venoso la hacen las venas renales y la vena cava inferior. En el páncreas, la irrigación la hacen las ramas de la arteria esplénica, la gastroduodenal y la mesentérica superior. Y el drenaje venoso la hacen las venas pancreáticas, la vena esplénica y mesentérica superior y vena porta. En el vaso, la irrigación la hace la arteria esplénica, que está en la rama del tronco ilíaco, y el drenaje venoso que la hace la vena esplénica y la vena porta. Bueno, ahora vamos a hablar de la arteria ilíaca interna. Esta se origina en una rama de la arteria ilíaca común. Se origina a nivel de la articulación ilíaca, aproximadamente a la altura de la L5 y la S1. Desciende hacia la pelvis menor y se divide en dos troncos principales, que son la anterior y la posterior. En la del tronco anterior es más que todo visceral y muscular. En este caso tenemos las arterias: la umbilical, que da a las ramas de la vejiga y las arterias vesicales; la arteria obturatriz, la arteria vesical inferior; la arteria rectal media; la arteria pudenda interna; la arteria glútea inferior y la arteria uterina en las mujeres. En la posterior tenemos estas que son principalmente parietales. En este caso tenemos la arteria iliolumbar, que son los músculos ilíacos y pues de las zonas de la región lumbar, las arterias sacras laterales y la arteria glútea superior. Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Quiñones. Pues hoy voy a hablarles sobre los componentes de la sangre y sus funciones, sobre el hemograma y las diferencias pues que hay entre ellas y la hemoclasificación, la posición, estructura, cavidades, válvulas y capas del corazón, cómo son el pericardio y músculos papilares. Bueno, bien sabemos, la sangre es un líquido que está en constante movimiento y que tiene ciertas funciones en nuestro cuerpo. Una de ellas es pues transportar nutrientes, también transportar el CO2 y también cumple una función térmica. Está compuesto de plasma y también está compuesto de sustancias orgánicas e inorgánicas. Las sustancias orgánicas pues serían las proteínas y las inorgánicas serían el CO2 y el HCO3. Bueno, el hemograma, compañeros, es un estudio que se le realiza en general pues a la sangre para saber qué tal pues está en cuestiones de salud, o para detectar enfermedades como lo que son anemias, detectar infecciones y pues en general evaluar el estado de la salud de la sangre. Y pues la diferencia del hemograma a la hemoclasificación es que el hemograma detecta enfermedades y que la hemoclasificación solamente nos sirve para detectar qué tipo de RH es un individuo o una persona. También tenemos en el corazón pues algunas cavidades y válvulas cardíacas, como son la aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, izquierdo, y también tenemos válvulas, como son la válvula tricúspide, la pulmonar, la mitral y la aórtica. Bueno, el pericardio pues es la capa más externa, que es una membrana fibrosa que rodea el corazón y lo protege. El miocardio es la capa media, compuesta por músculos cardíacos que permiten al corazón contraerse y bombear pues sangre. Y el endocardio es la capa más interna, que es una membrana delgada que reabre las cámaras del corazón y las válvulas. El pericardio pues es una membrana fibrosa doble que rodea y protege al corazón y tiene dos capas, la parietal externa y la visceral interna. ¿Cuál es la importancia pues del esqueleto fibroso pues del corazón? Entonces sabemos que está compuesto por tejidos conectivos densos
que proporcionan soporte y estabilidad al corazón. Pues los músculos papilares o pilares son pequeños músculos que están ubicados en las cámaras ventriculares y sus funciones principales son estabilizar las válvulas cardíacas, que son las que se conectan a las válvulas mitral y tricúspide a través de cuerdas tendinosas, y la regulación del flujo sanguíneo, que al contraerse los músculos papilares ayudan a abrir y cerrar válvulas, regulando el flujo de sangre a la aorta. Es adscrita a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Bueno, a continuación voy a presentar, de acuerdo a la guía tarea 3, identificación de las características anatómicas del sistema cardiovascular y la esplactonología. Bueno, en la primera diapositiva vamos a mirar cómo todo nuestro cuerpo está debidamente compartido desde el sistema cardiovascular, centrándome en la circulación, el corazón y las principales arterias. Bueno, la circulación pulmonar y la sistémica, tenemos el respectivo esquema de la doble circulación, las flechas azul y roja. La sangre siempre circula en dos grandes circuitos, la circulación pulmonar, que lleva sangre sin oxígeno, lleva sangre desde el corazón a los pulmones y regresa oxigenada. La circulación sistémica distribuye esa sangre oxigenada por todo el cuerpo y luego la devuelve al corazón con dióxido de carbono. Para la segunda diapositiva, la irrigación del corazón y el infarto, voy a hablar cómo el corazón se nutre por todas las arterias coronarias. Si alguna de ellas se llegara a obstruir, puede ocurrir un infarto del miocardio, lo que dañaría el músculo cardíaco por falta de oxígeno, etc. Para detectarlo usamos un electrocardiograma que capta la actividad eléctrica del corazón. En sí, vemos en la respectiva figura el corazón en sístole y diástole. ¿Por qué? Porque con esto nos da una fórmula del gasto cardíaco. El ciclo cardíaco es más que todo cada latido del corazón en contracción y relajación. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea en un minuto y depende del volumen de cada latido y la frecuencia. Para nuestra tercera diapositiva hablaré del corazón y las emociones. Como vemos, siempre asociamos el corazón coloquialmente a las diferentes emociones que nuestro cuerpo puede sentir. Más sin embargo, con las investigaciones hemos llegado a concluir que las emociones se procesan en el cerebro, especialmente en el sistema límbico. Aún así, el corazón reacciona a esas señales nerviosas, aumentando directamente su ritmo. Para la siguiente diapositiva hablaré de la arteria aorta y las principales ramas. Como vemos, la arteria aorta es la arteria más grande del cuerpo humano, nace en el ventrículo izquierdo y se divide en aorta ascendente, callado torácica y abdominal. Del callado salen tres ramas, el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico y las subclavias existen en el lado derecho. En sí, el tronco brachiocefálico existe en el lado derecho y da origen a la carótida común derecha y la subclavia derecha. La subclavia izquierda nace directamente del callado y ambas se transforman en arterias axilares a nivel de la primera costilla. Para hablar de la arteria vertebral y sistema carótido, hablaremos del trayecto de la arteria vertebral por las diferentes vértebras cervicales. La arteria vertebral sube por las vértebras del cuello hasta terminar el cráneo por el foramen magno, nutre al cerebro junto con las carótidas. Las carótidas comunes que bifurcan en internas que van al cerebro y externas que nutren a la cara y el cuello. La interna nos da unas diferentes ramas en el cuello, la externa así como la facial y la temporal, la superficial y la maxilar. Bueno, para nuestra imagen final hablaremos del sistema cardiovascular. Si así funciona nuestro sistema cardiovascular, una red precisa que conecta el corazón con cada parte de nuestro cuerpo. Bueno, en sí, esa ha sido toda la presentación. Gracias por ver nuestro respectivo resumen.